Buenos días, amado hermano, amada hermana en Cristo Jesús. Paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor nuestro Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a estudiar el Corán Sagrado, ¿verdad? Estamos nosotros estudiando el capítulo 22, Al-Hajj, la peregrinación, ¿verdad? Estamos nosotros predicando, estudiando el Corán Sagrado, ¿verdad? La razón de que he dicho siempre estudio el Corán Sagrado porque después de leerlo me siento convencido de que este libro procede de Dios, ¿verdad? Y es la narración lo que el ser humano va a pasar en el infierno. Asimismo, algunos consejos, ¿verdad?, que Dios nos da y nos enseña, así como también nos muestra, la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero todo viene en la narración, ¿verdad? Esperando que el hombre entienda y comprenda lo que le espera, ¿verdad? Y reflexione, como dice el Corán Sagrado. Sura número 1, capítulo número 1, Al-Fatah. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Alabanzas a Dios, Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmaste de favores y no de quienes merecieron tu ira, ni de los extraviados, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vamos a estar en la Sura 22. La peregrinación, aleluya, gloria a Dios. Entonces nosotros habíamos quedado creo que en el verso 23, ¿verdad? El verso 23, vamos a comenzar desde allí. El 22. Desde el 20 en que dice, desde el 19, que nosotros pues ahí terminamos en el 23, para recordar. Estos dos antagonistas disputaban acerca de su Señor. Los que renegaban su Señor se le harán vestidos de fuego y verterá agua hirviente sobre sus cabezas. Estos dos antagonistas, ¿verdad? ¿Quiénes son los antagonistas? Pues la persona convertida y la no convertida, ¿verdad? El que es convertido, pues la misión de aquel que ha sido convertido es de predicar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Compartir las grandes y maravillosas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero como hay algunos que se resisten, se burlan o enojados le dicen cosas, pues los desprecian, ¿verdad? Entonces vienen y dice que el 19, estos dos antagonistas, ¿verdad? Disputaban de su Señor a los que renegaban, a los que despreciaban el mensaje, ¿verdad? Se les harán vestidos de fuego y se verterá agua hirviente sobre sus cabezas. Que el 20 fundirá lo que hay en sus vientres, así como también sus pieles, ¿verdad? Esa es la muerte eterna. Por eso dice el maestro, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. El 21, y serán golpeados con masas de hierro. ¿Ves? ¿Quiénes van a ser golpeados con masas de hierro? Pues aquellos que en el mundo actual se gozan
con golpear, ¿verdad?, a los más débiles, o a la muestra de su poder, hacerlos sufrir a punta de golpe, de patadas, como lo fue hecho a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y serán golpeados, el 21, serán golpeados con masas de hierro. El 22, cada vez que traten de salir de esta angustia, se les forzará a volver a ella y les dirán: gustad el castigo de la hoguera. Vemos aquí en la parábola del rico y Lázaro, vemos cómo Abraham le dice, el rico le dice: envía para yo mitigar este tormento, que aunque sea la punta. ¿Cómo sería que él dice que la punta del dedo la pusiera en sus labios? Entonces le dijo: bueno, nadie puede ir del cielo hacia el infierno, nadie puede ir, ni del infierno a querer pasarse hacia el cielo, porque dice que hay una gran, el verso 22, y los que tratan de salir de esta angustia se les forzará a volver a ella y les dirán: gustad el castigo de la hoguera, ¿verdad? El 23, Dios admite a los fieles que hacen el bien en los jardines bajo los cuales corren arroyos, y serán adornados con brazaletes de oro y perlas, y sus vestidos serán de seda, ¿verdad? Esa es lo que el Señor, en su inmensa misericordia, en los evangelios, el Maestro de Nazaret, ¿verdad?, el Señor Jesús, nos dice en su parábola: y se les dirá: venid benditos de mi Padre, entra al gozo de vuestro Señor. Y luego el Maestro nos dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. A eso se refiere el verso 23 del Corán Sagrado en el capítulo 21, la sura 21, la alea 23, el verso 23, ¿verdad? El verso 24. Ellos fueron guiados en esta vida por las más puras palabras y guiados hacia el sendero del más digno de alabanzas. Aleluya. Ellos fueron guiados en esta vida por las más puras palabras y guiados hacia el sendero del más digno de alabanza. ¿Cuáles fueron guiados? ¿Cuál es la guianza que nosotros tenemos? La guianza de la nueva, el espiritual. Asimismo, mi hijo, ve el Espíritu Santo sobre vos, las guianzas espirituales, los frutos espirituales, ¿verdad?, que opacan a los frutos de la carne, ¿verdad? Ellos fueron guiados en esta vida con las más puras palabras: la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, el perdón, la benignidad, la paciencia y el amor. Y guiados hacia el sendero del más digno de alabanza. Guiados hacia el sendero, la senda estrecha. El Maestro de Nazaret nos dice: el ancho es el camino que lleva a la perdición, y angosto el camino que lleva a la salvación. Aleluya. Entonces, guiado hacia el sendero del más digno de alabanza. El que me ha visto a mí, dice el Maestro de Nazaret, ha visto al Padre. ¿Y qué si vieres al Hijo del Hombre estar donde estuvo primero? También habla el Maestro, ¿verdad?, de Nazaret. ¿Dónde estuvo primero?
es sentado en el Señor del gran trono blanco. Aleluya. El omnipotente, el poderoso de Israel, el Rey de reyes y Señor de señores, Dios único en todo el universo, creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aleluya. Y el Maestro de Nazaret también se lee en los profetas, dice: yo mismo que hablo, dice Jehová, estaré presente. El verso 25, a los incrédulos que obstruyen el sendero de Dios y el sendero de la mezquita sagrada que hicimos para las gentes. A los incrédulos que obstruyen el sendero de Dios y el sendero de la mezquita sagrada, ¿verdad? Esta expresión mezquita sagrada podría darse a contradicción, pero no lo hay. Contradicción alguna no existe, porque, como hemos dicho antes, el libro de los del Corán fue dado a la descendencia de Israel como custodios, ¿verdad? Entonces, en el lenguaje árabe, la mezquita puede ser el templo, ¿verdad? Que en hebreo, pues el templo de Dios, el templo. Cuando se habla del templo, se habla de lo que tuvo en su corazón David para habitación del Eterno, ¿verdad? Entonces, no, aunque habla aquí de la mezquita, pues también debemos entender que este libro es para los hermanos árabes, ¿verdad? La descendencia del resto, porque Satura tuvo otros hijos que no estuvieron con Isaac, ¿verdad? Entonces, pero también para ellos es esto, ¿verdad? La mezquita a los incrédulos que obstruyen el sendero de Dios. ¿Cómo nosotros obstruimos el sendero de Dios? Cuando nosotros expresamos nuestro repudio, nuestro odio, nuestro resentimiento hacia las cosas de Dios. Y cuando, ¿a dónde voy? Para la iglesia. Ahí solo hipócritas van. Sí, ahí van solamente hipócritas, solo que dicen y lo van y cosas. Y solo los que van ahí para pedir reales. Es lo que nos dicen, ¿verdad? Los incrédulos que obstruyen el sendero de Dios. Entonces, una alma que es débil en la fe, pues escuchó eso y dice: no voy a ir. ¿Por qué? ¿Para qué voy a ser hipócrita? Prefiero ser como soy. Y prefieren seguir viviendo sus vidas pecaminosas, ¿verdad? Mas no saben las consecuencias. Pero en el 25 dice: a los incrédulos que obstruyen el sendero de Dios y el sendero de la mezquita sagrada, es decir, a la congregación, ¿verdad? El que obstruyen el sendero de Dios, el camino angosto, ¿verdad? Y la mezquita sagrada, que es asistir a las congregaciones que hicimos para las gentes, tanto como para los residentes como para los pasajeros. ¿Ve? Entonces, pues aquella persona que viene de otra ciudad, ¿verdad? O de otro país y es cristiano y quiere y dice, va donde se alaba a Dios. El verdadero cristiano no va a estar viendo si este grupo es de esto, si este grupo es de lo otro, sino va a ir para buscar adorar a Dios, ¿verdad? Y como les complace venir a estar congregados para venir, que no se cumpla en ellos, no dejéis de congregaros como unos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, pues algunos
que vienen de otros países se indagan de la congregación donde van y ahí asisten, ¿verdad? Por eso leemos aquí los incrédulos que obstruyen el sendero de Dios. Ya hablamos acerca de eso, de los que hablan mal, de los que odian las cosas de Dios por X o Y motivo, solo ellos lo saben, ¿verdad? Y la mezquita sagrada, que se refiere al lugar que los hermanos musulmanes llaman sagrado, a igual como los hermanos hebreos, judíos, que el lugar es el templo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos para las gentes, ¿verdad? Es decir, donde se iban a congregar las personas, ¿verdad? Tanto como los residentes, es decir, los que viven en el país, los ciudadanos, ¿verdad? Como los pasajeros, es decir, el extranjero que quiera ir a buscar de Dios. Y luego sigue y dice, y a quien trata de cometer ahí una profanación injustamente, nosotros los haremos gustar un castigo doloroso. Dice el verso 25, dice, y a quienes tratan de cometer ahí una profanación injustamente, nosotros los haremos gustar un castigo doloroso. Esta profanación se ha visto, ¿verdad? Últimamente en el siglo XXI, entre los hermanos árabes, han habido en el tiempo de la peregrinación de asistir, ¿verdad? A la mezquita, ¿verdad? Donde se conglomera, como lo hacía antes Israel, ¿verdad? Que venían a las fiestas, a Jerusalén, ¿verdad? Al templo, ¿verdad? A glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, ellos, pues, salieron las noticias que mientras están orando, otro desgraciado llega a sembrar una bomba. Y esa es una profanación, ¿verdad? Otra profanación dice, como los residentes, y el que trata de cometer ahí una profanación injustamente, nosotros los haremos gustar un castigo doloroso. Otra profanación, vemos aquí los que en las sinagogas, pues los que odian a los hermanos judíos han llegado a profanarlo, a pintarle palabras hirientes, ¿verdad? En la que muestra el odio en los evangélicos, pues han llegado a matar una persona, a llegar a disparar contra ellos, ¿verdad? Esa es una profanación, ¿ya? El lugar donde la palabra de Dios, donde vamos a buscar la paz, la tranquilidad, nosotros nos venimos y la convertimos en violencia, ¿verdad? En odio. Entonces, eso es una profanación, ¿verdad? Dice, y nosotros los haremos gustar un castigo doloroso, ¿verdad? Y la razón por la cual van a recibir un castigo doloroso, porque la palabra de Dios dice, donde estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Y cuando están en el servicio reunidos y llegan a profanar esas cosas, pues la persona que lo hizo, más le hubiera valido no haber nacido. ¿Por qué? Porque la palabra te lo dice. El que me tuviere en poco, no será sin culpa. El verso 26. Recuerda cuando nosotros indicamos a Abraham el lugar de la casa, la Cava, el lugar de la casa, la Cava, diciéndole, no asocies nada a mí
y purifica mi casa. Recuerda cuando nosotros indicamos a Abraham el lugar de la casa de la cava, de la casa. En esto pues vemos que me imagino, Jehová me reprenda, ¿verdad? Que cuando indicamos a Abraham, parece que Abraham tuvo un lugar, ¿verdad? O fue donde Dios le decía, ve, ofréceme un sacrificio, ¿verdad? Como cuando estuvo Abraham, que Dios le mandó a que pusiera cuatro aves, ¿verdad? Cuando le iba a dar cuando le había dicho de que iba a tener a Isaac en su vejez, ¿verdad? Entonces Abraham estaba allí, no lo había encendido porque esperaba a Dios, ¿verdad? Y estuvo allí cuando iba a encenderlo. Entonces él se pasó todo el día arriando a los sopilotes, ¿verdad? Y después de eso el Señor hizo caerlo en un gran sueño y vio como el fuego del cielo caía y consumía los sacrificios, ¿verdad? Pues de eso pues no sé del lugar de la casa, pues la cava, diciéndole, no asocies nada a mí y purifica mi casa. Esta expresión también podemos tomarla en los evangelios, ¿verdad? Cuando el Señor viene y enojado sacó a todos, volteó las mesas de los cambistas, de los que vendían palomas, y enojado los vino, los agarró y lo cinchoneó, ¿verdad? Cuando les dice, mi casa, casa de oración será llamada, ¿verdad? Ahí es donde el celo de mi casa me consume, el celo de tu casa me consumió. Por eso esta expresión, no asocies nada a mí. Es decir, si es cierto que él había dicho, ¿verdad?, que en el primer pacto el hombre tenía que ofrecer sacrificio, sangre de animales para remisión de pecados, pero el Señor nunca dijo, ve y ponte a vender animales a la orilla de la entrada del templo o en los atrios del templo. El Señor no dijo eso, ¿verdad? Porque cuando el hombre traía la ofrenda, o si era rico, pues lo traía de su propio hacienda, ¿verdad? Y el que era pobre, pues tenía que comprarlo, ¿verdad? Pero entonces vino la gente, que es lo mismo que hacemos nosotros los cristianos en los tiempos modernos de hoy. ¿Qué hacemos los tiempos modernos de hoy? Yo tengo un negocio, entonces yo le pongo un versículo referente a Dios. Por ejemplo, el negocio es una ferretería Jehová Shire, ferretería Ebenezer, ferretería Monte de San... No, hombre, por eso dice, no asocies a nada, porque no tiene que ver lo carnal con lo espiritual. Por eso no podemos nosotros venir, dice, no asocies a nada a mí. Es decir, que yo tome el nombre de Dios solamente porque mi fe soy reprobado en la fe y tengo que tener algo que me diga que tengo la bendición de Dios. La bendición de Dios la voy a tener si yo creo. Si no soy movido a la incredulidad y espero y confío en el Señor, que Él va a hacer, porque sus palabras, sus promesas son verdaderas. Pero aún se da eso,
se dan esos los nombres de las que les ponemos a los negocios. Es triste, pero mira lo que dice el Corán: no asocies nada a mí. Es decir, si yo tengo negocio, pues le llamaré cualquier cosa, menos de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos y le ponemos al negocio algo de las cosas de Dios, nosotros estamos profanando el nombre de Dios. Nosotros estamos, como llega todo tipo de personas, pues nosotros estamos profanando la santidad, la pureza de Dios. Por eso viene y dice: no asocien nada a mí. Y purifica mi casa. ¿Ve? Purificar la casa, pues, es llegar a buscar de Dios. Pero habemos personas que llegamos temprano y lejos de venir e interceder por el servicio, estamos platicando entre nosotros que cómo estuvo la novela de la noche anterior, que si la había visto, o ya comenzamos a hablar de los hermanos y de las hermanas. Pero menos cumplir el mandamiento, interceder los unos para con los otros, o de honrar donde estamos, ¿verdad? Porque una vez que pasamos la línea del umbral hacia adentro, ya estamos en el lugar sagrado, ¿verdad? Es decir, ya hemos entrado al lugar prohibido, en la que nada cosa humana o sentimiento humano debe de aparecer en nuestra boca, sino la glorificación al Eterno, ¿verdad? Porque esa es la razón que nosotros nos hemos acercado a ir a lo que llamamos nosotros congregaciones, ¿verdad? Purifica mi casa. Entonces, esta expresión, purifica mi casa, es lo que se lee en los evangelios, que el maestro de Nazaret vino y volteó la mesa de los cambistas. Mi casa, casa de oración, será llamada. Cuando el maestro viene y dice esas palabras, él está purificando el lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar especial, un lugar donde el hombre va a comunicarse con Dios. Es un lugar donde el hombre va a buscar respuestas de Dios, ¿verdad? Y si su corazón es limpio y sincero delante de Dios, el Maestro, el Eterno, le va a permitir sentir su presencia. Y purifica mi casa para los que giran a su alrededor. Purifica mi casa para los que giran a su alrededor. ¿Ven? Es lo que les decía, que cuando el maestro, pues, allí en la acera, en los atrios, en el camino que iba para el templo, ¿verdad? Estaba lleno de negocios. Para los que giran a su alrededor, es decir, los que vienen caminando para entrar al campo. Unos vienen del oeste y otros vienen del este, otros vienen del sur. Y conforme a eso, pues le darán la vuelta para llegar a la entrada principal. Para los que giran alrededor, para los que se mantienen de pie, y para los que se inclinan y prosternan, ¿verdad? O sea que cuando estamos en el lugar de Dios es para honrar a Dios. Lo podemos hacer de pie, lo podemos hacer aquellos que se sienten sucios en la presencia de Dios, que han pecado, y entonces se van a inclinar pidiéndole perdón a Dios, ¿verdad? Y los que se prosternan, y los que, es decir, que de su corazón sale poner su frente en el suelo y glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? El verso 27, anuncia a las gentes la peregrinación. Ellos vendrán hacia ti a pie o sobre toda clase de montura, viniendo de todo camino lejano. ¿Ves? Esto se da en el mundo actual con los hermanos árabes cuando llaman el mes de Ramadán, ¿verdad? En que vienen de muchos lugares,
¿verdad? Y se llenan todo eso. Igual idéntico pasaba en los tiempos del maestro, cuando el tiempo de la Pascua, ¿verdad? Cuando eran las fiestas de Luna Nueva. Entonces, especialmente la Pascua, que era el recordatorio de que ellos salieron de Egipto. Entonces, eso eran fiestas grandes, ¿verdad? Por eso dice, y Jesús y no vas, con los hermanos le preguntaron, ¿no vas a ir a la fiesta? Es decir, a la congregación donde el pueblo iba voluntariamente con un corazón agradecido a buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces ellos llegaban, oraban, presentaban sus ofrendas y volvían a sus casas. O después de ofrecer su ofrenda se quedaban alrededor del templo y todo el mundo pues allí cantando alabanzas al Señor. Y cuando ya pues buscaban hacían las cabañas y ahí pues se sentaban la familia, cocinaban y comían, ¿ves? Pero todo lo estaban haciendo, cumpliendo pues el mandato de Dios de santificar la fiesta, ¿verdad? Anuncia a la gente la peregrinación, o sea, de que en los tiempos modernos de hoy se ve eso, pues era igualito como lo hacía Israel en el tiempo de la Pascua, ¿verdad? El de la Pascua. El 28, el que dice, ellos vendrán a ti, es decir, a la ciudad, a la mezquita, a pie, sobre toda clase de montura, y viniendo de todo camino lejano, ¿verdad? O sea, los que tenían dinero venían en camello, los que no tenían venían a pie, ¿verdad? O venían, venían hacia un carretón y tenían una vaquita, y ahí se montaban sus cosas, pero ellos caminaban a pie, ¿verdad? El 28, y verán los beneficios que obtendrán, y verán los beneficios que obtendrán. ¿Cuál es ese beneficio que nosotros añoramos obtener? Ser escuchados por Dios, ser perdonados por Dios, ser provisto por la misericordia de Dios. El 28, y verán los beneficios que obtendrán, e invocarán el nombre de Dios en los días fijados sobre los animales de rebaño que Él les ha atribuido para sacrificar, comer de ellos vosotros y dar de ellos al miserable y al pobre. ¿Ves? Entonces eran las fiestas que se daban, ¿verdad? Tanto en los descendientes de Ismael y los descendientes de Abraham, los hijos de Setura, más Isaac, pues en él estaba la promesa, ¿verdad? En el primer pacto, ¿verdad? Entonces, y verán los beneficios que obtendrán. Otro de los beneficios que nosotros obtendremos es que sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Y ellos verán e invocarán el nombre de Dios en los días fijados, ¿verdad? Por eso estaba la Pascua, en los judíos, hermanos judíos, estaba la Pascua, estaba la fiesta de los ácimos, los panes sin levadura, estaban las fiestas judías que se daban en aquellos tiempos, ¿verdad? En que el pueblo venía de todos los lugares de las tribus y venían a adorar al Eterno, ¿verdad? Entonces, eso 28 entonces vemos que un mismo suceso es el que se da a los hermanos árabes, ¿verdad? En el tiempo moderno, pues oímos hablar del Ramadán, ¿verdad? En los tiempos modernos de hoy, oímos hablar a los hermanos judíos de la Pascua, de las fiestas de Turín, las fiestas de las cabañas, ¿verdad? Las lunas nuevas,
algunos si todavía lo hacen, pues, ¿verdad? Eso no lo sé, ¿verdad? Pero luego viene y dice en los días fijados, es decir, de cierto tiempo a cierto tiempo, pues era la fiesta, ¿verdad? Y luego, pues ya cada uno, después de los días fijos que Dios había puesto en la ley, pues cada ser se volvía a su lugar. Y podemos ver aquí que María y José fueron a las fiestas y comenzaron a caminar. Y después de que caminaron 3 días, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos y comenzaron a indagar entre los familiares y tuvieron que volver a Jerusalén para buscar al maestro y lo encontraron en el templo, ¿verdad? Hablando con los doctores de la ley. Y entonces vino el 28, dice, y fijado en los días fijados sobre los animales del rebaño, ¿verdad? Los que iban a ser sacrificados para la Pascua, ¿verdad? Hoy para que, porque cada familia tenía que vivir ese momento que Dios le había dicho que recordatorio de cuando ellos salieron de la Pascua, ¿verdad? El Cordero, que cuando ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Entonces, los animales que se han de sacrificar. Entonces, comed de ellos vosotros y dad de ellos al miserable y al pobre, ¿verdad? Aquellos pues que iban a las fiestas pero no tenían que comer, pero era obligatorio, ¿verdad?, que aquellos que llevaban pues invitaran a los otros a comer, ¿verdad? Esa era la ley, eso estaba escrito en la ley. Asimismo, me imagino que en los tiempos modernos de hoy, pues cuando se dan las fiestas de los hermanos árabes del mes de Ramadán, ¿verdad? Me imagino pues que entre ellos llevan comida y se dan un pedazo de pan aunque sea, ¿verdad? Porque hay de aquel que mirando la necesidad de su prójimo no la comparta, viendo comer y su prójimo ahí deseando, pues de su corazón tiene que salir para que se cumpla en nosotros con el misericordioso. Me portaré misericordioso. Cuando el sentimiento de misericordia aflora voluntariamente, es decir, que no espera que tu prójimo te diga dame, sino que de ti mismo ves la necesidad de tu prójimo y compartes lo mucho o lo pocos que tiene. El 29, después que completen los ritos prescritos, que cumplan sus votos y que giren alrededor de la casa antigua, la cava. Después que completen los ritos prescritos, ¿ve? Eso eran, pues, leemos en los evangelios la Pascua, ¿verdad? Y dice, y se acercaba la celebración de la Pascua y dijo el maestro, mandó a sus discípulos a decir, ¿dónde comeré la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está el lugar en el que comeré con mis discípulos? Y les mostrará un gran cenáculo, ¿verdad? Porque esas eran las costumbres, tanto de los hermanos árabes, tanto de los hermanos judíos, el uno como el otro, ¿verdad? Los dos seres descendientes de Abraham, el amigo del Eterno. El 29, los ritos prescritos, ¿verdad? En la Torah se leen en la Torah se leen los ritos de la ley, ¿verdad? En Deuteronomio y en Levítico, ¿verdad? Y en el Corán, pues, todas las peregrinaciones donde se reúnen ellos, ¿verdad?
los descendientes de Ismael. El verso 30, esto es lo que debe ser observado. Y el que tome en alta consideración las prescripciones de Dios, los ritos sagrados de Dios, será mejor para él. Por eso aún todavía nosotros en nuestra generación, pues oímos y somos partícipes a través de la tecnología, pues los ritos que se ofrecen, ¿verdad? De las fiestas en algunos lugares, ¿verdad? De cosa de la religión, ¿verdad? Al final, pues el que va a decidir es el Señor, quién va a entrar y quién no va a entrar al cielo, ¿verdad? Por eso leíamos en el verso aquí, podemos nosotros leerlo, el verso 25, ¿verdad? El verso 24, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, ¿verdad? Aleluya. Entonces, pues, en aquellos tiempos, bajo el primer pacto, ¿verdad? Al pueblo de Israel era obligado a vivir las fiestas, santificar las fiestas, estaba en los 10 mandamientos. Santificar las fiestas, ¿verdad? Es decir, vivir el recordatorio de que los ancestros del pueblo de Israel vivieron después que salieron de Egipto, y la institucionalidad por el Eterno de que año con año se trajera a memoria esas asambleas, ¿verdad? En la que se reunía el pueblo. El 30, esto es lo que debe ser observado, y el que tome en alta consideración las prescripciones de Dios, los ritos sagrados de Dios, será mejor para él. ¿Ya? Esta expresión, como en los tiempos modernos de hoy, muchos de nosotros ya no nos vamos olvidando de las cosas que se hacían, ¿verdad? Las fiestas, las reuniones, y nos vamos olvidando de eso, ¿verdad? Pues en el tiempo aquel dice que las ponía por obra, es decir, que sabían que estaba escrita, pero no la ponían por obra. Pero aquel que, por ejemplo, de las 7,000 rodillas, cuando le dijo el Eterno a Elías que solo él había quedado, aún tengo 7,000 rodillas. Es decir, que esas personas de un corazón sincero, puro, pues cumplían la ley, y cumplían cuando eran las fiestas de luna nueva, cuando eran las fiestas de luna nueva, la fiesta de las cabañas, la Pascua, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, pues dice que si sale uno del corazón, le agrada más a Dios, porque la intención de su corazón fue agradar al Eterno nuestro Dios. Será mejor para él ante su Señor toda clase de carne de rebaño, salvo la que os ha sido mencionada, prohibida, es lícita para vosotros. Evitad la impureza de los ídolos y evitad las palabras falsas. Aquí hay sabiduría. Vamos a ver la expresión que dice las carnes mencionadas prohibidas, ¿verdad? Como el Eterno había escogido a Israel, había escogido al pueblo que salió de Egipto como su pueblo, Dios vino, les dio una serie de carne de animales que se podían comer y carne de animales que no se podían comer, ¿verdad?
Entre ellos estaban, pues, que no se podía comer los chanchos, no se podían comer los conejos, no se podían comer los lagartos, ¿verdad? En el tiempo moderno de hoy se va a un restaurante y te dicen, esta es carne de un lagarto. Te vas a otro restaurante y te dicen, esta es carne de chancho, ¿verdad? Y entonces, pero era prohibido para el pueblo de Israel. De ahí que nace en la costumbre de los pueblos de Israel kosher. La palabra kosher es decir, comida escogida, ¿verdad? En la que la diferencia entre los supermercados gentiles, que hay de todo, ¿verdad? A los supermercados hebreos, judíos, que es escogida porque así está escrito en la ley. Entonces no podían comer chancho. Era prohibido comer y solo le era prohibido, le permitían comer corderos, carneros, ovejas, ¿ves? Vacas, pero las otras cosas no. Hay otros que comen caballo, carne de caballo, ¿verdad? Pero entonces, le era prohibido. Esto es lo que se debe de observar en los que toman en consideración las prescripciones de Dios, los ritos sagrados de Dios. Será mejor para él ante su Señor toda clase de carne de rebaño, salvo la que os han sido mencionadas prohibidas. Es lícita para vosotros, evitar la impureza, ¿eh? Es decir, para esos tiempos, ¿verdad? Era prohibido. Pero en el nuevo pacto, ¿verdad? En el nuevo pacto, en la que el Señor Jesús, pues, venía para salvar a Israel, es decir, a través de la predicación del amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Entonces, Él viene y vemos que comía con los publicanos y pecadores, ¿verdad? Y gentiles, ¿verdad? Entonces, pero no sabíamos qué carne comía, ¿verdad? Entonces, no se da hasta después que Él resucita y la conversión de Pablo, ¿verdad? Que está Pedro, o cuando el centurión, ¿verdad? Que está Pedro donde el curtidor, Simón el curtidor, y le dice el Eterno baja el lienzo, ¿verdad? En la que se lee que habían animales cuadrúpedos, puros e impuros. Entonces, la voz que le dice, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido. Y viene la voz y le dice, no llames tú inmundo lo que Dios limpió. Y eso lo hizo 3 veces, animales inmundos, prohibidos y no prohibidos, ¿verdad? Pero la importancia aquí es que con ese gesto Dios hace limpia todas las viandas, ¿verdad? O sea, ya no era exclusivo solo el judío comer carne escogida como de carnero, de ovejas, de vaca, ¿ves? De toros, ¿verdad? Sino que ahí estaban todos. Y la razón es porque Dios habla para los tiempos pasados, los tiempos presentes y los tiempos futuros. Y Dios hablaba en los tiempos de nosotros, ¿verdad? En la que
pues los pobres, pues que tenían necesidad, mas no entendían la palabra de Dios todavía, ¿verdad? Entonces hizo limpia todas las viandas, ¿verdad? Entonces le dice, salvo las que han sido prohibidas, pues para esos tiempos era prohibida. En los tiempos modernos de hoy, pues no hay ninguna prohibición. De ahí que Pablo y viene y nos dice que, y el maestro de Nazaret también nos viene y nos dice, cuando envía a los 12 de 12 en 12, dice, comed todo lo que os pongan. Comed todo lo que os pongan, le dice el maestro a sus discípulos. Y Pablo viene cuando aconsejando a los apóstoles que venían a imponer la circuncisión para ser agregados al pueblo, a ser llamados cristianos. Y Pablo se opuso sobre eso porque entendía que ya había leído en Oseas algo, el justo por la fe vivirá. Entonces, que no podían hacer juzgado a nadie, ni por comida ni por bebida, de ser excluido del pueblo de Dios. De ahí Pablo viene y dice, lo que te pongan, come para no ofender al que te invitó. Pero si te dijeren, esto es sacrificado a los ídolos, no lo comáis. En el tiempos modernos de hoy, vemos los hermanos católicos que agarran la imagen de una mujer y le ponen nombre María, la Virgen María. Entonces algunos que vienen y comparten y dan cosas. Vamos a rezar la Purísima, vamos a cantar la Purísima. Y al que llega, pues el invitado le dan alimentos, ¿verdad? Entonces, ese alimento es contaminado porque es ofrecido a un ídolo. Y Pablo te dice a vos, si te dijeren es ofrecido a un ídolo, no lo comáis por la conciencia tuya. Porque si vos no sabes y estás comiendo algo, no tenés pecado. Pero cuando ya tenés conciencia que esto es para esto, y lo comes, ¿verdad? Por eso el chancho, pues, yo como chicharrón. El celo de las cosas de Dios me consumen a tal manera que me esfuerzo en guardar la ley. Porque ese es el voto que yo hice. Guardar la ley, ponerla por obra y vivir en ella. Lo único que no guardo son los ritos. ¿Por qué? Porque cambiaré vuestra tristeza en gozo. Y cada día, cada momento, cada instante, nosotros estamos felices y contentos. Porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Porque nos levantamos agradeciendo al Señor de habernos dado la vida. Pero aquí nos dice, será mejor para ante su Señor toda clase de carne de rebaño que podemos comer, salvo la que ha sido mencionada prohibida. Es lícita para mira, no. Vamos a repetir porque aquí hay sabiduría. Esto es lo que se debe ser observado, es decir, las fiestas que ya hablamos, ¿verdad? El que tome en alta consideración las prescripciones de Dios, los estatutos y mandamientos de Dios, los ritos sagrados, será mejor para él que salga de su propio corazón, no porque tiene que ser obligado, vamos que tenemos que ir, sino que tu corazón sale ir a buscar la presencia de Dios. Después dice, toda clase de carne de rebaño.
Bueno, toda clase de carne de rebaño, salvo las que han sido mencionadas prohibidas. Es lícita, toda clase de carne de rebaño es lícita para vosotros. En este caso, el rebaño es la oveja, el cabro, la cabra, la vaca, el toro, ¿verdad? Entonces, excepto la que ha sido prohibida. Ok, estamos bien entonces. Evitar la impureza de los ídolos, es decir, que no se nos ocurra a nosotros, los llamados lavados en la sangre de Cristo, poner una imagen frente a nosotros y honrarla. Aunque eso en la actualidad, en el mundo moderno de hoy, los hermanos cristianos, en la pared que llamamos el lugar donde está el púlpito, venimos en la pared y dibujamos una gran paloma. Como que si la palabra de Dios dice, cuando vaya, le dijo a Juan, como señal para Juan, que conocería quién era el mensajero. Es aquí que yo envío a mi mensajero delante de tu faz. Era Juan el Bautista, pero ¿quién era el que venía tras de él? No, yo no le conocía, mas el que me envió me dijo, al que viere el posarse sobre el Espíritu Santo, sobre como paloma, ese es él. Entonces, nadie lo vio, solo Juan lo vio. Y dice, y doy testimonio que el cielo se abrió, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y reposó sobre el Señor Jesús. Pero en los tiempos modernos de hoy, pues nosotros los hermanos cristianos, pues enviamos buenos días con figuras de animales. En los púlpitos está una gran paloma. Hacemos algo que hagamos, ahí le ponemos imágenes. Y no entendemos la expresión que ya prediqué la otra vez. Se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos. ¿Ven? Entonces, este verso 30 dice que el que tome esto es lo que debe ser observado, el que tome en alta consideración las prescripciones de Dios. Es decir, que se va a esforzar a ponerlos por obra, ¿verdad? No que va a convertirse en un juez para señalar a otro, es decir, no, yo soy santo porque yo no como tal cosa. Yo soy santo, pues no, porque es santo solo Dios. Pero acerca de comida y de bebida, dice Pablo que comamos para no menospreciar al que nos invitó, excepto que lo rechacemos si nos dicen que ha sido ofrecida a los ídolos, o que la comida que se está comiendo es ofrecida a un ídolo. Yo, para el tiempo de mi niñez, pues, los 7 de diciembre, las hermanas monjitas del colegio francés hacían comida, ¿verdad? Y nos daban queso, el queso amarillo, que es el que me encanta, ¿verdad? Los trozos de queso amarillo. Y hacían espaguetis, a veces arroz, frijoles, una cucharadita, y comíamos, ¿verdad? Porque le tocaba al barrio donde vivíamos nosotros, ¿verdad? Que la imagen de la concepción de María iba a estar ahí, la imagen, ¿verdad? Entonces los hermanos católicos que hacen las procesiones, que las sacan cargando y no se dan cuenta del error, pero bueno, cada uno dice el que tenga en alta consideración las prescripciones de Dios.
Y entre las prescripciones de Dios, ¿qué es lo que se dice? No tendrás imágenes delante de mí, ni de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni figura de animal, ni figura de hombre o de mujer. Gloria a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. El verso 31. Sed sometidos únicamente a la religión de Dios y no seáis de los asociadores, porque el que da socios a Dios es como si cayera del alto del cielo, y lo atraparán los pájaros. Sed sometidos únicamente a la religión de Dios. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que en los evangelios nos dice que no, Pablo nos dice por el Espíritu Santo, nos dice que no hay otro intercesor entre Dios y el hombre, sino Jesús de Nazaret. Luego el maestro viene y nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, leemos en el verso 31 de la peregrinación, el capítulo 22 del Corán, dice: sed sometidos únicamente a la religión de Dios. ¿Cuál es la religión de Dios? A la adoración a un solo Dios. En la Torah se lee: yo Jehová, fuera de mí no hay Dios alguno, y a ninguno daré mi honra, mi gloria. Se lee en el hermano musulmán, solo adora a la adoración a un solo Dios, al Eterno, al Señor de los mundos, al Omnipotente, al Compasivo, al Clemente, al Misericordioso, al Sabio, porque el Eterno tiene los mejores nombres de todo el mundo. Gloria a Dios. De todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en el verso 31, sed sometidos a la religión de Dios. Sed sometidos a la religión de Dios. No seáis de los asociadores, es decir, que pone a el nombre de otra persona, el nombre a una imagen que la pone como intercesor delante de Dios y no a Cristo. En cambio nosotros pues solamente tenemos a Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego agrega el maestro: y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. De ahí que nosotros leemos en el Corán: el que creyere a Dios y a su mensajero. Cuando hablamos la expresión mensajero, se refiere a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y cuando se lee la expresión el profeta, se refiere a Mahoma, ¿verdad? Para que sepamos la diferencia, ¿verdad?, entre una cosa y la otra. Sed sometidos únicamente a la religión de Dios y no seáis de los asociadores, porque el que da socios a Dios es como si cayera del alto del cielo y lo atrapan los pájaros, o que el viento le precipitara en un lugar lejano donde no pueda salvarse.
Entonces, Dios nos está diciendo en este verso 31, me da tristeza, tengo hermanos y hermanas que se llaman católicos y sin embargo siempre ponen entre Dios y ellos el nombre de un hombre que fue humano o el nombre de una mujer que fue humana o la imagen de una mujer que le llaman la Virgen, la imagen de un hombre que fue humano que le llaman santo, y sin embargo, pues a eso es lo que se refiere el verso 31, que cuando nosotros hacemos eso, somos semejantes, dice, que si cayéramos de lo alto del cielo. ¿Por qué razón nos dice como que si cayéramos de lo alto del cielo? Porque dice la palabra, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del hombre, sino que se vuelva de su mal camino. Al volvernos nosotros de nuestro mal camino, abrazamos, como lo decimos, leemos en Corintios, en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Que dice que somos salvos en esperanza, ¿verdad? Entonces somos salvos en esperanza. Y cuando nosotros ponemos a un intercesor entre Dios y nosotros, que no es Jesucristo, entonces ahí está el peligro para nosotros de ser negados en la presencia de Dios en el día de nuestra visitación, ¿verdad? Dice que es como si cayera del cielo. Le estaba explicando que la expresión caer del cielo es porque Dios en el nuevo pacto, Dios nos ha dado a todos, no importa de dónde seamos, la oportunidad de ser hallados inocentes en la presencia de Dios. Y la recompensa es vivir en el cielo por toda una eternidad al lado de Dios. Pero cuando nosotros tenemos eso, tropiezo, entonces nos caemos la promesa, se cae. De vivir en el cielo, por eso dice, es como si cayera del cielo y lo atrapan los pájaros, ¿verdad? Vemos aquí, hemos visto en los documentales, ¿verdad? De la naturaleza, cómo pájaros atrapan insectos en el aire, ¿verdad? Pues así también nosotros nos compara el Señor, ¿verdad? Que los pájaros, Dios nos dice en la parábola de la semilla, que es el diablo, ¿verdad? Vienen los pájaros y se comen la semilla, la que cayó en el camino, ¿verdad? Vienen los pájaros y se la comen. Pues aquí vemos también que en el verso 31 del capítulo 22 al-Hajj, la peregrinación, nos habla de que porque el que da socio es como el que cayera del alto del cielo y lo atrapan los pájaros, o que el viento lo precipitara en un lugar lejano donde no pueda salvarse. Por ejemplo, yo siempre me he considerado, ¿verdad?, como una hoja, ¿verdad?, seca, ¿verdad?, como una hoja que la llevaba el viento y la llevaba el viento y luego el viento la sigue llevando y luego a dónde va a dar, a un lugar donde el campo se está quemando, ¿verdad? Entonces yo le decía, le doy gracias, Señor, porque yo era como una hoja que el viento la llevó, ¿verdad? Venía cayendo y sopló el viento y comenzó a llevarla y me llevó me hizo caer a una buena tierra, ¿ves? Y entonces así es donde yo me comparo
mi nuevo nacimiento, ¿verdad? La misericordia que Dios tuvo para conmigo, ¿verdad? Entonces, y se predicará en un lugar lejano donde no pueda salvarse. ¿Y cuál es ese lugar lejano? Pues el infierno, ¿verdad? Donde la segunda muerte, donde está la muerte de la carne y la muerte del espíritu. El verso 32, esto es lo que está prescrito. Y el que respeta los símbolos sagrados de Dios se debe a la piedad de sus corazones, ¿verdad? Dice la palabra de que en el verso 10, dice el verso 32, esto es lo que está prescrito, ¿verdad? Esto es lo que está prescrito, es decir, ya nuestra vida espiritual está escrita antes que nosotros nos convirtiéramos al Señor, ¿verdad? Por su amor y por su misericordia venimos al conocimiento de Dios. Entonces dice el verso 3, esto es lo que está prescrito. De ahí que el maestro de Nazaret nos dice, ni una tilde, ni una jota de la ley pasará. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, ¿verdad? Así que lo que está prescrito, y el que respeta los símbolos sagrados de Dios. ¿Cuáles son los símbolos sagrados de Dios? Podemos nosotros preguntarnos, porque le llamamos símbolo religioso a una cruz. Le llamamos símbolo religioso a la Biblia, que es lo único testimonio que tenemos de lo que es la palabra de Dios. Dice, el que respeta los símbolos sagrados de Dios. ¿Cuáles son esos símbolos sagrados de Dios? Los mandamientos y estatutos de Jehová nuestro Dios, porque se lee que el que abrazare, dice, estos mandamientos que te prescribo hoy estarán delante de ti y los pondrás por obra para que te vayan bien todos los días de tu vida. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Así es que el verso de lo que está prescrito y el que respeta los símbolos sagrados de Dios, los símbolos, volvemos a repetir, son los mandamientos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Se debe a la piedad de sus corazones. A la piedad se debe al amor por las cosas de Dios. De ahí que el maestro de Nazaret nos dice en los libros iluminados de los evangelios que si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya, ¿verdad? Guarda, si me amáis, guardad mis mandamientos, pues. Entonces el 32 se debe a la piedad en sus corazones. Se debe que el ser, un ser como yo, que se siente indigno, que se siente inmundo, se esfuerza y después de haber reconocido de dónde lo sacó el Señor Jesús, es Jehová Dios en su misericordia, se esfuerza día a día en vivir en los mandamientos y estatutos de Jehová nuestro Dios y ponerlos por obra. Aunque eso le trae como murmuración, que lo llaman religioso, una de las expresiones que usamos aquellos que nos esforzamos a vivir la palabra, ¿verdad? Hay algunos que nos sobrepasamos porque no vivimos conforme a la palabra, pero al mismo tiempo queremos vivir, esforzarnos en la palabra o hacer creer que vivimos en la palabra cuando no es así.
Entonces a veces le decimos que somos religiosos. Otros nos llaman hipócritas. Otros nos dicen, pues, solo vos pensás así, porque los demás no piensan así. Pero como la salvación es individual, pues cada uno de nosotros debe de esforzarse, de presentarse delante de Dios con un corazón contristo y humillado. ¿A quién oiré?, dice el Señor, al que tiembla a mi palabra. Aleluya. Al que sacrifica, al que sacrifica como que si ofreciere sangre de puerco. O sea, abominación, que siente en su corazón que el Señor no es digno de recibir lo que él o ella le ofrece, ¿verdad? Pero esa vez el Señor, en su inmensa misericordia, quien nos ha hecho, es su Santo Espíritu que nos va guiando a toda verdad. Paz a vosotros. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús. Espero que Dios, en su inmensa misericordia, me les conceda las peticiones de sus corazones este primer día de la semana, día 29 de junio del 2025, ¿verdad? Que Dios me les conceda las peticiones de sus corazones. Y si en este día, durante esta semana, pasase a la presencia de Dios, yo solo le ruego que tenga misericordia de mí y me permita contemplar la luz de su misericordia. Que el Dios de Abraham me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, los que cumplieron años, ¿verdad?, durante esta semana que pasó, y aquellos que Dios en su inmensa misericordia los ha sanado en Cristo Jesús. Paz a vosotros. Soy el hermano Elías en Cristo Jesús.